Justo para hablar de esta resistencia social y el impacto de los aranceles, damos la bienvenida al doctor en Historia, Alberto Betancourt, que está aquí con Rafael del otro lado del estudio. Vamos con ustedes. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a este fenómeno sin precedentes en Estados Unidos, que son estas manifestaciones que ya veíamos en las marchas y que van más allá del día sin escuelas y que van allá más del día sin ir a trabajar, tiene que ver también con un boicot, por decirlo de alguna manera, a determinadas marcas. Pero tú estuviste en Estados Unidos, en Washington, en diciembre, y podríamos empezar a hablar. Estas son consecuencias, las causas, algo que tú has denominado las derrotas de Trump. Bienvenido de nuevo, cuenta. Rafael, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo, estar en Canal 22. Estamos viviendo un momento histórico. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos representa la confluencia de muy diversas fuerzas de derecha y ultraderecha que vienen, por citar un ejemplo, desde el supremacismo y el descontento que se generó desde la época de la derrota del sur en la guerra civil de los Estados Unidos. Confluye como otro de los ríos, otro de los afluentes, digamos, del conservadurismo de Trump, el terrible anticomunismo de su abogado, que durante mucho tiempo lo defendió contra el Departamento de Justicia. Donald Trump estuvo muchas veces demandado por no rentarle su departamento a afroamericanos, no rentarles los apartamentos de los edificios que él construía. Y él se consiguió un abogado, Roy Cohn, que es un personaje verdaderamente siniestro en la historia universal y en la historia de Estados Unidos. Él fue el asesor principal del comité de Joseph McCarthy, el legendario senador que hizo la lista de los funcionarios norteamericanos que tenían que pasar a los juicios legendarios en el Congreso. Ese abogado fue el abogado de Trump. Entonces, realmente estamos hablando de un personaje que es verdaderamente peligroso, cuyas amenazas hay que tomar completamente en serio y representan un reto para nosotros. Pero por lo mismo yo creo que es muy importante documentar aquellas ocasiones en las que los movimientos sociales han logrado derrotar a Donald Trump. Una de ellas, por ejemplo, cuando él construyó la Torre Trump en la ciudad de Nueva York. Él estaba brincando, por decirlo así, de Brooklyn a Manhattan, estaba poniendo ahí su pie inmobiliario. Él viene de una facción de la burguesía estadounidense muy ligada a los casinos, ligada desde luego a los negocios hipotecarios y a la especulación en ese terreno, en el terreno de lo inmobiliario. Y cuando quiso construir su torre, pues hubo personas que se opusieron. Entre otras, los propios trabajadores que estaban demoliendo el edificio Bonwit Teller, que fue destruido para poder construir la Torre Trump, pues estaban sometidos a jornadas de 18 horas, trabajaban 7 días, muchos de ellos dormían en la propia construcción, a veces en lugar de pagarles su salario se les pagaba con vodka. Bueno, eran trabajadores que no tenían papeles, eran trabajadores inmigrantes que no estaban en una situación legal en términos migratorios en Estados Unidos. Y él quiso aprovecharse de esa circunstancia para no pagarles. Entonces los trabajadores, que eran básicamente polacos, le decían la Brigada Polaca de Construcción, se organizaron, se fueron a juicio. Estamos hablando de algo que ocurrió por ahí de 1981. Casi 10 años después, la Corte de los Estados Unidos falló en favor de los trabajadores polacos que lograron derrotar a Donald Trump. Un segundo ejemplo que yo pondría, pero afortunadamente son muchos y hoy tenemos que documentarlos históricamente, ocurrió cuando Trump se propuso construir una segunda torre en Nueva York en un gran proyecto que él llamó la Ciudad Trump. Ahí se proponía construir el edificio más grande del mundo, arrebatarle esa insignia a la Torre Sears de Chicago, y quería construir un edificio de 150 pisos, acompañado de otras 7 torres, en total 8.500 departamentos, y los vecinos, cuando vieron esa monstruosidad, se dieron cuenta que eso iba a acabar con la vida cultural de la sección oeste de Nueva York, y pues empezaron a organizar escritores, profesores, músicos, arquitectos, cineastas. Empezaron a explicar las consecuencias que traería ese megaproyecto. En la región se organizaron y lograron frenar a Donald Trump después de un año de negociaciones. Yo creo que hoy pues lo que nos corresponde es justamente pues estar muy atentos y recordar, porque vale la pena, que aunque Donald Trump haya logrado ganar la presidencia de los Estados Unidos, no es invencible.
no es invencible, se puede derrotar, y justamente por lo mismo yo creo que lo que vivimos en los últimos 3 días es algo realmente histórico. Despertó el gigante, despertó una fuerza civilizatoria, política, social en los Estados Unidos, que siempre ha estado ahí, que ha jugado muchas veces un papel importante en la oposición a la guerra de Vietnam, en la construcción de muchos valores de la sociedad norteamericana. Ahora sí que la comunidad mexicana está ahí desde antes de que eso fuera Estados Unidos, ha seguido ahí, se ha ido nutriendo con las oleadas de migrantes, y qué gusto da vivir una jornada como la de ayer. Y es interesante si analizamos también las tendencias en los votos, porque hubo mucho voto latino también por Donald Trump, algo que llamó la atención sobremanera. Y ahora hablar también de este culto a la persona que refieres, o a la especulación que ahora se juega en las redes sociales, nos lleva a replantearnos este panorama y lo que nos depara. ¿Ya había habido en alguna ocasión en la relación México-Estados Unidos algún impacto o alguna represión tan grande como para decir, voy a poner aranceles de este tamaño, del 25%? Bueno, yo creo que junto con los aranceles, la arrogancia, la intención de realizar un acto de intromisión, el tratar de someter, cosa que no ha logrado ni logrará, al gobierno mexicano y a la sociedad mexicana, son completamente inaceptables. Yo creo que realmente estamos en uno de los momentos más delicados, al menos que yo recuerde, en la historia de la relación entre México y Estados Unidos. Es un momento muy peligroso. Las amenazas han llegado incluso con filtraciones a la idea de una invasión suave, una cosa que por supuesto indigna, algo que tenemos que conjurar por una vía pacífica, pero pues eso nos habla del nivel de agresividad del gobierno de Donald Trump. Justamente por lo mismo yo creo que es muy importante la serenidad, pero también la decisión, la voluntad de defender nuestra soberanía, y en ese contexto, pues a mí me gustaría citar aquí las palabras de un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Ernst Bloch, y su famoso libro El principio Esperanza, porque él dice que hay ocasiones en la historia en la que se presenta lo que él llama un bonus optimus, una especie de sorpresa, algo que no estaba previsto, que constituye una sorpresa de la historia, pero que es una sorpresa positiva. Me refiero desde luego, en primer lugar, al hecho de que los mexicanos que viven en Estados Unidos hayan cobrado conciencia, hayan salido a las calles, se hayan manifestado en los Estados Unidos. Acabo de ver la película La Cocina de Ruiz Palacios. Pues ¿cuántas cocinas hay así en Estados Unidos? Comentabas hace un momento que yo había tenido la oportunidad de ir a Washington a una reunión de la revista El Boletín de los Científicos Atómicos en la primera semana de diciembre. Fui a una cocina donde había muchos trabajadores de diferentes nacionalidades. Había una mujer, una joven de Senegal que hablaba muy bien español. Mucha gente en la cocina hablaba español. Digamos que dentro de los equipos de trabajo, la gente que habla español y los mexicanos juegan un papel muy importante. Y en ese contexto, la muchacha siempre me recibía diciendo, ¡ay, qué gusto, vámonos a Guadalajara! Y un día me dijo, te voy a presentar a mi jefa, quiero que la conozcas. Salió una señora de edad no muy avanzada, rechonchita, gentil, y me dijo, yo soy de El Salvador. Okay. Y estoy muy agradecida por la manera en la que a mí me trataron los mexicanos durante mi cruce por México. Te quiero regalar este pan y este café. Wow. Y yo la verdad es el pan y el café que más he disfrutado. Yo creo que el papel que pueden jugar los migrantes mexicanos hoy en la organización de todos los migrantes y en la defensa de la dignidad humana es algo que da mucho gusto poder vivir y poder apreciar y apoyar. La soberanía se está defendiendo de los dos lados de la frontera y como bien dices, me quedo con esta idea, el gigante despertó y atención también con las reacciones y lo que está picando Donald Trump puede ser contraproducente. Muchas gracias por traer esa reflexión a la mesa esta noche. Al contrario, muchas gracias. Pues ahí está, Laura, fundamental, el gigante está despierto. Efectivamente, bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alberto Betancourt por estar con nosotros.